Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a este evento, queremos hacerle una serie de recomendaciones. En caso de un movimiento sísmico, es importante que conserven la calma. Este auditorio, la sala José Clemente Orozco, cuenta con dos salidas, una detrás de ustedes y una a su mano derecha. Al estar en un segundo piso es importante conservar la calma, no podemos descender las escaleras. La instrucción de seguridad es mantenernos en los puntos de carga, los muros señalados con la marca en color verde, y mantenernos alejados de los cristales. Para el público que nos acompaña en el pasillo exterior del lado izquierdo, también se les hace la misma sugerencia: mantener la calma y buscar el punto de encuentro o punto de apoyo señalado en color verde. Es importante mantenerse alejados de ventanas o cristales en cualquier movimiento sísmico, y en cualquier otro tipo de percance, nuestros compañeros de seguridad nos darán las medidas necesarias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, es un placer darles la bienvenida en nombre de la profesora Berta C. Echenique, coordinadora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso, y les dar una cordial bienvenida a la conferencia titulada Las reliquias y su influencia en la arquitectura y el urbanismo, a cargo del padre José de Jesús Aguilar, que recibimos realmente muy contentos aquí en San Ildefonso, y creo que podemos recibirlo con un aplauso. Para sumarse a este proyecto académico en el ciclo de conferencias. Padre, pues no le robo más el escenario. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su presencia, y he preparado también estas diapositivas para que vayamos comprendiendo más de lo que estamos hablando. Aunque es poco el tiempo para este tema, voy a tratar de cubrirlo con los siguientes puntos. Ahí está. La admiración y veneración a los sacros, inicio y desarrollo de su veneración, que son las reliquias y sus grados, tierras santas y campos santos, saqueo de las catacumbas, peregrinaciones y creación de caminos, tráfico de reliquias y falsificación, reconocimiento oficial y doctrina de la Iglesia, exhibición en días especiales, que son las indulgencias, años santos, desarrollo de los relicarios, los santuarios se transforman, caminos, plazas y hospitales para los peregrinos. Como ven, casi un semestre de clases. Para iniciar este tema, voy a hablar antes del tema antropológico de la admiración y la veneración, porque parecería que el tema de las reliquias nos remite a otros tiempos. Sin embargo, en la actualidad, en distintas partes del mundo, los hombres, mujeres y niños siguen haciendo largas filas para observar los restos de algún personaje, quizás no santo, pero famoso, como el caso de los héroes de una nación, los músicos o los científicos. También sus pertenencias se siguen exhibiendo con mucho orgullo y cuidado. Un ejemplo muy cercano a los jóvenes son el Salón de la Fama o los locales de un lugar llamado Hard Rock, en donde se pueden observar casi como reliquias los objetos, entre comillas, de los santos, del deporte o del rock. En todas las partes del mundo y por distintas razones, los seres humanos sienten admiración ante ciertas personas, haciendo que objetos, cosas simples sin aparente valor, de pronto se conviertan en extraordinarias, cobrando un valor más allá de su valor económico y tomando un valor estimativo. Este valor no depende del objeto en sí, sino más bien del valor que ciertas personas le dan. Por lo tanto, para algunas personas no valdrán nada e incluso quieran destruirlas, mientras para otras se convierten en objeto de cuidado, admiración y respeto. De esta manera, pasan de ser objetos o cosas ordinarias a ser objetos o cosas sagradas. Si recordamos que la palabra sacra o sacro significa lo que se separa, lo que se consagra, entenderemos que cualquier objeto que para alguna o algunas personas tenga una importancia especial más allá de lo ordinario, se convierte para ella o ellas en algo sagrado. Y en este sentido, lo sagrado va más allá de lo religioso. Si piensan un poco, todos ustedes tienen algo que consideran sagrado. Alguna ropa de vestir que no se la prestarían a nadie, algún objeto de su infancia o recuerdo de alguna persona o alguna cosa más.
Para que comprendan mejor esta idea, veamos estas imágenes que se encontraban en dos casas. Una es una servilleta sucia y otra un pedazo de papel roto con algo de escritura. En ambos casos, la persona que hacía el aseo en estas casas no dudó en tirarlas a la basura como cosas u objetos inservibles. Sin embargo, cuando llegaron los inquilinos a su respectiva casa, despidieron a esa persona porque tiró algo que tenía gran valor. La persona que fue liquidada nunca comprendió por qué hicieron tanto escándalo por tirar lo que ella consideraba basura. ¿De qué se trataba? Para la persona de la servilleta, ese simple papel le recordaba la vez en que su actual pareja la citó para declararle su amor y pedirle matrimonio hacía 15 años. Por su parte, la otra persona, ese pedazo de papel medio sucio y roto, era la última carta de un amigo muerto en la guerra. Como pueden ver, una servilleta o un pedazo de papel que no tiene ningún valor económico especial para aquella empleada ni para la demás totalidad del mundo, tenía un valor estimativo muy importante para las dos personas que los habían guardado durante tanto tiempo. Con esta imagen yo les pregunto a ustedes, ¿creen que alguien estaría interesado en comprar este auto con el asiento sucio y lleno de sangre o unos zapatos llenos de sangre? Lo normal sería que no. Sin embargo, puede haber algo que cambie las cosas, como en este caso, que se trata del vehículo donde John F. Kennedy sufrió el atentado que le arrebató la vida. Este hecho transforma en forma radical el valor de este vehículo o incluso la ropa que tenía puesta. No cabe duda que al aferrarse de alguna manera a ciertas cosas o personas, es una manera en la que se intenta inmortalizarlas, que el tiempo no destruya sus acciones, pensamientos o el afecto que sentimos hacia ellas. Por eso ya desde el mundo romano, las personas querían conservar la imagen de sus seres queridos y para ello utilizaban máscaras de cera que eran hechas en el momento de la muerte, como podemos ver en esta escultura del lado derecho. Posteriormente, los más pudientes de las mascarillas pasaron a los bustos de escultura de mármol. De hecho, esa fue la razón para que el arte romano fuera naturalista y no idealista, a diferencia de los griegos. Y como el ser humano es el mismo, aunque haya pasado mucho tiempo desde el Imperio Romano, seguimos haciendo cosas semejantes. Por eso tenemos estas mascarillas en orden de Dante, Beethoven, Washington y Napoleón. O bien, los cadáveres de Lenin o Hugo Chávez, que para su conservación se embalsaman o cubren con cera, o más cercana a nosotros, la mano de Álvaro Obregón, que cuando yo era chico, como me daba miedo. Durante mucho tiempo se exhibió dentro de un frasco de formol en un monumento dedicado a él en San Ángel. ¿Por qué la gente no quiere desprenderse de ellos? Porque tienen un valor especial. Y si no lo creen, basta saber que hay personas que mantienen en su casa las cenizas de un ser querido porque no quieren llevarlas a una cripta o cementerio. Y en el caso de que las llevan a un panteón, hacen todo lo posible para que sus restos tengan alguna lápida, monumento, epitafio o característica especial que los distinga de los demás. Esto nos hace comprender que la admiración hacia las cosas o personas puede ser totalmente subjetiva, y mientras algo o alguien puede ser muy apreciado por una persona o un grupo, también puede ser ignorado, repudiado u ocasión de burla por otros, como vemos en estas imágenes, que una bandera, una imagen de la Virgen de Guadalupe o personas incluso pueden ser repudiados y con el deseo de destruirlos. Como es el caso del martirio de los santos, en el que mientras unos intentan destruir a la persona, lo que cree, predica y defiende, otros tratan de conservar algo de ese testimonio, los restos del mártir, su sangre, su vestimenta, etc. Pero sigamos hablando de este aspecto de admiración y veneración. Estoy seguro que muchos de ustedes han comprobado que la admiración hacia ciertas personas en diversas áreas hace que se les considere ídolos e incluso se les dé cierto tipo de culto. Esto lo podemos constatar en el deporte, donde a Maradona, no obstante sus excesos, se le considera casi un dios,
y muchos quisieran tomarse una fotografía con él o darían cualquier cosa por tener una camiseta suya autografiada. Otro ejemplo lo encontramos en el mundo de la música, como el caso de Michael Jackson, en el que sus chamarras, zapatos o guantes se exhiben en aparadores especiales y llegan a alcanzar en sus subastas precios estratosféricos. O en la misma música, el piano que usó Mozart o el de Beethoven, que son venerados por los visitantes a las casas donde ellos vivieron, y que al considerarse sacros, separados, sagrados, nadie se atreve a tocarlos como instrumentos comunes. Si es un instrumento, cualquiera podría tocarlo, ¿no? Ah, era de Beethoven, ya no lo puede tocar usted. No. Pues bien, ya entrando en este campo, podemos decir que las reliquias son restos humanos comunes, objetos ordinarios, que sin embargo, por lo que representan, se convierten para los fieles en extraordinarios, dignos de admiración, veneración y culto. Sobre el origen de su veneración, el culto a las reliquias surgió desde el origen del cristianismo, tanto por la veneración a los lugares donde Cristo, la Virgen María y los apóstoles vivieron, llamados por lo tanto Tierra Santa, como por la veneración a los mártires y sus lugares de martirio. Para los creyentes, los santos, insignes maestros en la fe, por sus méritos, son ejemplos a seguir e intercesores ante Dios. La confianza en su valiosa intercesión propició su veneración y culto. Inicialmente, los mártires, al dar testimonio de su fe con su propia vida, fueron los primeros en ser reconocidos como santos. De hecho, la palabra griega mártir significa testigo. Por esta razón, los sitios en donde fueron sepultados se consideraron desde el inicio del cristianismo como lugares santos o de veneración, llamados también campo santo. Esto se comprueba con las inscripciones o grafitos que los fieles hicieron en las tumbas de San Pedro y San Pablo, implorando su ayuda y protección. Estos pedacitos que veíamos nosotros en rojo son precisamente grafitos muy antiguos que los fieles hicieron junto a la tumba de San Pedro. Hay 4 testimonios que nos permiten comprender el pensamiento teológico sobre las reliquias en los inicios del cristianismo. El primero es del año 156 después de Cristo, los mártires para adorarle más a él, dueño y señor de los mártires. También en el siglo IV, San Gregorio de Niza describe en su panegírico a San Teodoro Mártir el significado y la vivencia de tocar las reliquias. Escribe: solo los que han experimentado la felicidad de tocar las reliquias y han obtenido sus peticiones pueden saber cuán deseable es y qué gran recompensa. Finalmente, un siglo después, San Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, afirma: está claro que quien tiene afecto por alguien venera lo que queda de esa persona tras su muerte, no solo por su cuerpo, sino partes de él, e incluso cosas externas como sus ropas. Entonces, en memoria de ellos, dice San Agustín, debemos de honrar sus reliquias, principalmente sus cuerpos, que eran templos del Espíritu Santo. Y ahora respondemos a la siguiente pregunta: ¿qué son las reliquias? La palabra reliquia, en su sentido más estricto, se deriva del latín reliquia, cuyo significado es lo que queda. Por lo tanto, se utilizaba para hablar de los restos mortales de una persona, fuera el cuerpo completo o una de sus partes. El cristianismo utilizó especialmente esta palabra para hablar de los restos de los santos, como el caso de San Pedro, San Pablo y otros mártires. Posteriormente, la palabra reliquia tuvo un contexto más amplio, pues se aplicó a objetos utilizados por nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María o los santos. Así podemos mencionar como ejemplos lo que vemos aquí: la cruz de Cristo, a mano derecha, la corona de espinas, que está acostada en este relicario en forma de copa, o bien está expuesta en el centro y que se venera todos los viernes en Notre Dame de París. O bien el hábito de San Francisco, del que podemos ver en esta exposición el relicario que está al lado derecho. Y algo interesante para que vean cómo el relicario no es falso. El hábito completo está en el lado derecho, ese aparador, ese maciz. ¿Ven que al frente le falta un cachito? Ese cachito es el que está en la exposición aquí en este momento en el relicario. ¿Ven el fragmento?
aquí se los marco, a ver, creo que aquí. También se aplicó a partes específicas, reliquia de los santos lugares, como el lugar de la última cena, la roca en donde Cristo oró en el huerto de Getsemaní, que podemos ver al lado derecho, o el Santo Sepulcro. En cuanto a la clasificación de reliquias, tenemos que decir que poco a poco las reliquias se fueron distinguiendo entre sí por el estilo de vida de los santos o tipo de santidad. Una reliquia de mártir, de confesor, de papa, de doctor, de fundador, virgen, etc. O bien las diversas partes del cuerpo del santo u objetos utilizados por él, objetos tocados al cuerpo o a la tumba del santo. Y esto propició los siguientes grados. Reliquia de primer grado es el cuerpo completo del santo o algún fragmento como cráneo, huesos, cabello, piel o cenizas. Las reliquias de segundo grado son los objetos especiales que los santos utilizaron en vida, tales como la túnica, el hábito, rosario, la cruz, el cilicio, que era con lo que hacían penitencia, y también objetos asociados con el sufrimiento del mártir. Las reliquias de tercer grado son cualquier objeto, especialmente fragmentos de tela, que han sido tocados a una reliquia de primero o segundo grado o a la tumba de un santo. Aquí en esta exposición podemos ver la lápida del apóstol San Pablo, que incluso tiene un agujero. Por ese agujero que está ahí, la gente metía sus rosarios, escapularios, para que quedaran convertidos en reliquia de tercer grado. Aquí vemos la tumba de San Antonio de Padua y ven cómo toda la gente va pasando y va tocando. Y como muchas reliquias estaban dentro de la escultura de un santo, deben la costumbre de estar tocando y sobando a los santos. Un punto importante de aquí es que solamente las reliquias de primer grado y de segundo grado pueden ser veneradas públicamente. Si yo fui a una tumba y toqué esa tumba, lo que sea, es una reliquia personal, es para que yo la venere personalmente, pero yo no puedo poner a venerar una reliquia de tercer grado. ¿Queda claro? Solamente de primero y de segundo grado se pueden venerar en capillas, iglesias, y si yo toqué alguna reliquia, para mí, una reliquia de tercer grado, eso solamente le puedo dar culto yo o en la familia y se acabó. En estas imágenes podemos leer algunos textos como, por ejemplo, podemos ver Ex capsa sepulcro, donde está el señor de Barbita, o bien de Santo Domingo Sabio, ex virreto de San Felipe Neri y madera del féretro de Fray Leopoldo. Aquí estamos bien, miren. Ex capsa sepulcro, Dominici Sabio, allá dice ex virreto del santo y el otro. ¿Qué es lo que significan este tipo de cosas? Bueno, esto significa que como no es fácil adivinar el tipo de reliquia, especialmente cuando son pequeñas, generalmente están acompañadas de un texto en latín que indica su procedencia, es decir, la parte del cuerpo de la que se extrae o se toca. Los más constantes son, aquí vemos, ex corporis, el cuerpo en general, ex capilis, del cabello, ex carne, de la carne, ex cineribus, de las cenizas, ex oxibus, de los huesos, ex pele, de la piel, ex casa sepulcro, de la parte exterior del ataúd, ex arca mortuoria, de la caja mortuoria, pero de la parte de adentro. Después encontramos también estas otras, ex linteis, del pañuelo, ex velo, del velo, ex virreto, es decir, de la birreta, bonete, mitra o cualquier otro tocado, ex indumentis, de la ropa, ex tela cénica cueteti gicor, de tela de seda que tocó el corazón, o ex tela cénica cueteti cacut, de tela de seda que ha sido tocada en la cabeza, o ex inacio, que sería de la firma. Y aquí, para que vean esto de la firma, les paso este cuadro que está en la sacristía de la Catedral de México, que tiene 250 reliquias en ese pedacito, chiquititas.
Pero aquí llama la atención precisamente esto que vemos aquí, y aquí lo vemos. Es la firma de Santa Teresa de Jesús. Entonces la firma de un santo se convierte en algo fregón. Y en muchos casos, como en este, es la firma que ha sido además todavía bordada encima con cabello humano. Podemos ver entonces de dónde vienen las reliquias gracias a estas indicaciones. Aunque los cristianos siempre veneraron a los santos, en su sepulcro, en la fecha de su memoria, es decir, el día de su martirio o muerte, fue a partir del siglo IV con el emperador Constantino cuando el culto comenzó a tener más desarrollo a partir de dos factores. ¿Qué cosas hicieron que las reliquias empezaran a tener más culto? Primero, el final de las persecuciones contra los cristianos, que había iniciado con Nerón en el año 64. Esto permitió un culto más abierto en el que también el arte dejó las catacumbas para buscar nuevas formas y lugares de expresión, porque en los primeros siglos del cristianismo el arte solamente se limitaba a las catacumbas, como podemos ver aquel fragmento de lápida sepulcral que también está en esta exposición en este caso. Y el otro elemento que va a permitir que el culto a las reliquias aumente van a ser las basílicas que levantó Constantino. Recordemos que este tipo de edificio romano tuvo múltiples usos. Las basílicas eran mercados, lugar de transacciones financieras, también de culto, o más ordinariamente dedicadas a la administración de justicia y también como lugares de reunión de los ciudadanos para tratar asuntos comunes. Aquí les paso esta. Es la única basílica que se conserva del tiempo de Constantino. Es esta que se encuentra en Treveris, Alemania, pero nos permite ver cómo era. Aquí podemos ver también cómo era el circo de Nerón y Calígula, donde Pedro fue crucificado. El color amarillo que podemos ver en esta parte de aquí indica la zona de sepulturas donde Pedro fue enterrado. Lo crucifican aquí, en la parte roja, que es el circo, lo entierran a un ladito. El color azul nos indica el tamaño de la basílica de Constantino, que era una basílica mucho más pequeña, como la ven, comparada con la basílica actual de San Pedro. Y el obelisco que se encuentra ahora en el centro de la plaza de San Pedro se encontraba aquí, en esta parte, cuando era el circo de Nerón o de Calígula. Algunas otras tumbas sobre otros sitios sagrados la también levantó Constantino, no solamente la de San Pedro, sino que aquí estamos viendo la Basílica de San Pedro, como era en sus tiempos originales, su fachada, su interior, pero utilizando el esquema de basílica, también Constantino levanta esta basílica sobre la iglesia sobre la cueva donde nació Cristo, la Basílica de la Natividad, que es la más antigua iglesia que se encuentra en Oriente. También esta es la Basílica del Santo Sepulcro, como se encontraba en el tiempo de Constantino. Como pueden ver, Constantino levanta estas basílicas para indicar que hay un espacio al que se llama Tierra Santa. Porque hay una basílica sobre la tumba de San Pedro, porque es Tierra Santa. Porque hay una basílica sobre la gruta del nacimiento de Cristo, porque es Tierra Santa. Porque hay una basílica en el Santo Sepulcro, porque ese lugar es Tierra Santa. Así, de esta manera, empezamos a hablar de lugares especiales en cuanto a santidad. Y como Roma era el lugar donde habían muerto muchos mártires, se llegó a pensar en primer lugar a partir de Constantino. A ver, ¿sobre qué levantó Constantino las basílicas? Sobre lugares santos, o bien sobre el cuerpo también de personas en particular, como el caso de Pedro o de Pablo. Constantino levantó una basílica sobre la tumba de Pedro, sobre la tumba de San Pablo, y la gente, acuérdense que en aquel tiempo no había templos, los primeros, la tumba de un santo. Pero resulta que en mi pueblo no hay ningún santo, resulta que en mi ciudad no hay ningún santo. Y como Roma era el principal lugar de mártires, de
precisamente, aquí se me fue un poquito, como Roma era el principal lugar de mártires, la atención se centró allí. Así que las catacumbas comenzaron a ser literalmente saqueadas y los cuerpos fragmentados, porque decían, vamos por un santo para hacer una iglesia en nuestro pueblo. Llegaban por el santo. Ya cuando estaban sacándolo, oye, pero yo quiero llevar un cacho a mi pueblo, ¿qué? Y entonces empezaron a fragmentar los cuerpos de los santos. La cabeza iba para un lado, el fémur para otro, y de esta manera las catacumbas, que eran kilométricas, fueron quedando como vemos aquí. Esta era una tumba, todas estas eran tumbas, y aquí solamente queda un cachito de lápida. Como pueden ver, esta era la capilla donde fueron enterrados los primeros 10 papas de la historia. Ya no están aquí, afortunadamente se los llevaron al Vaticano, porque si no, quién sabe dónde hubieran quedado. De hecho, aquí, en la catedral, tenemos el cráneo de un papa. ¿Cómo la ven? ¿Por qué? Porque la gente buscaba cómo poder tener un santo para poder levantar una iglesia. La veneración a las reliquias aumentó rápidamente y pronto se convirtió en fuente de bendiciones, ya que según la tradición popular les permitía recibir la protección y los favores divinos, curaciones milagrosas e incluso la conversión de los más incrédulos. Esta creencia llevó y sigue llevando a muchos a recorrer largas distancias y caminos para solicitar la ayuda esperada. Dice el dicho, la fe mueve montañas, y así fue. Comenzaron a moverse montañas de peregrinos. Y es que si ustedes tuvieran una enfermedad incurable, por ejemplo, y les dijeran que en una ciudad muy lejana hay un médico que puede curarlos, seguramente harían todo lo posible por ir a su encuentro. Por eso, los caminos hacia los lugares de reliquias comenzaron a ser cada vez más poblados. Y como donde hay gente que pasa, ¿qué se necesita? Agua, alimento, hospedaje, medicamentos, ropa, etc. Los caminos de peregrinos fueron provocando un gran desarrollo en el comercio y la aparición de poblaciones, así como pequeñas ermitas, capillas o monasterios. También aparecieron los primeros cajeros automáticos. ¿Por qué? Porque imagínense, yo voy a salir de Roma y voy a Tierra Santa. Muy bien, a lo mejor estoy enfermo, estoy leproso, lo que sea. La gente, si sabe que llevo toda mi cartera completa, ¿qué van a hacer? Me van a asaltar. Entonces surgieron órdenes como las de los templarios, que hacían lo siguiente: usted va a Tierra Santa, sí, muy bien, entonces denos su dinero, y a cada determinado tramo nosotros vamos a tener nuestras sucursales y ahí le vamos dando la ayuda necesaria para que llegue hasta el final. Claro, ¿por qué los templarios llegaron a tener mucho dinero? Porque muchos enfermos ya no llegaban, se morían en el camino. Y como el banco, ya ven, el banco, si después de 3 años uno no hace un movimiento en su cuenta, se queda con el dinero. Si alguien tiene 3 años sin hacer un movimiento en su cuenta, automáticamente llegan después: oiga, vengo, su cuenta pasó a vénganos tu rey. Entonces, esa es la razón por la que había órdenes militares y hospitalarias que por una parte iban protegiendo a los peregrinos y por otra parte iban dándoles también algún apoyo hospitalario. Yo pertenezco a una orden que todavía ayuda a los leprosos de nuestro tiempo y que tiene más de 1000 años de historia. Y por supuesto, para que se viera quiénes eran los servidores, como el escudo de los templarios que vemos acá, vemos que hay dos caballeros montando un solo caballo, es decir, no tienen mucho dinero, tienen que mostrar esta pobreza. Y por supuesto, para que no confundan a los caminantes peregrinos con otros, empiezan a aparecer algunas cositas que van a indicar que son peregrinos: su calabaza para el agua, su capita, en algún momento hacia Santiago de Compostela, la vénera, que indica soy peregrino, por lo tanto llevo apenas lo necesario, no te metas conmigo. Vamos a la siguiente. Aquí podemos ver nosotros
algo importante. En los inicios del cristianismo, los romanos habían creado un sistema increíble de caminos con puentes, por lo que se decía popularmente, si todos los caminos salían de Roma, pues todos los caminos tenían que ir a Roma, ¿no? Estos caminos facilitaron los viajes a los peregrinos y, curiosamente, con la caída del Imperio Romano, por su gran uso, solo se conservaron en buen estado las vías de peregrinación. Y como Roma no solo es el lugar donde se encuentran las tumbas de Pedro y Pablo, sino de una gran cantidad de mártires y de objetos relacionados con la pasión de Cristo, se convirtió en una de las principales metas de peregrinaje para los llamados romeros, que era una romería, los peregrinos que llegaban a Roma y hacían fiesta por haber llegado. Esta imagen muestra también cómo desde la Edad Media ya existían diversas rutas para llegar a Roma, como esta que salía de Inglaterra. La otra gran meta de peregrinaciones era Tierra Santa, que pudo visitarse desde tiempo de Constantino y hasta el gobierno de los bizantinos. Esta ampolla que se conserva en Monza, Italia, esta que vemos aquí, servía para guardar aceite del Santo Sepulcro. La gente que llegaba a Jerusalén pedía aceite del Santo Sepulcro y decían que hacía milagros, sanaba a muchos enfermos. Lamentablemente, a partir del año 638, en que fue conquistada por los musulmanes Tierra Santa, se volvió más difícil su acceso. Esto hizo que Roma y la tumba del apóstol Santiago fueran las dos metas más visitadas. Estas imágenes que ustedes ven muestran el desarrollo de los caminos, y hay que decir que los peregrinos, animados por el viaje, regresaban a sus hogares con cajas llenas de piedras o tierras en los lugares visitados, y también guardaban fragmentos de tela que habían tocado las reliquias de los santos. Vean, todavía siguen hasta nuestro tiempo los caminos que se crearon en aquel tiempo para visitar sobre todo la tumba del apóstol Santiago. Poseer una reliquia se convirtió en signo de poder y grandeza. No podía consagrarse ninguna catedral o iglesia que no tuviera en su haber una reliquia insigne, y las familias más importantes se enorgullecían de poseer alguna. Por esta razón, entendemos las batallas o cruzadas para recuperar Tierra Santa, o las guerras entre poblaciones en las que el botín más importante eran los restos de los santos. En la película de San Francisco de Asís, ¿se acuerdan? Cuando el papá lo manda a combatir contra Perú, y le dice: no se te olvide traerme las reliquias, ni los diamantes, ni los reyes, las reliquias es lo más importante que tienes que traer, porque eso subía a una familia de nivel, podía subir a un pueblo de nivel, podía permitir que la capilla se convirtiera en catedral. La reliquia era lo más importante. De esta manera, las reliquias, además del valor estimativo o religioso, adquirieron también un valor económico, propiciando la codicia, el robo, el saqueo, el tráfico e incluso la falsificación. No faltaron las personas que, valiéndose de la buena voluntad, vendían supuestas reliquias a los incautos, cuando en realidad se trataban de los huesos de un simple mortal, o en el peor de los casos, de restos de cerdo, de res o de pollo. Y bajo esta situación aparecieron algunas reliquias de origen dudoso, como una que afortunadamente permitió que dos grandes artistas, el Perugino y su alumno Raffaello, hicieran estas pinturas. ¿Por qué Perugino y Raffaello hicieron estas pinturas sobre los desposorios de la Virgen María? Pongan atención a lo que José en el centro tiene en la mano. Me refiero a el anillo de bodas de la Virgen María, que aquí se puede ver en el relicario y en un acercamiento. Este es el relicario, allá está un acercamiento colgando, ¿no? Este anillo se encuentra en Perusa, en Perugia, y precisamente por eso el Perugino pintó esta obra y su alumno Raffaello también pintó esta obra. Y en ese caso no está tan feo,
Pero hay un relicario que está a la derecha, que afortunadamente desapareció, fue robado en 1984, que tiene una reliquia espantosa y que se veneraba en Calcata, muy cerca de Roma. ¿Y qué creen que es? El prepucio del niño Jesús. Bueno, podían haber cosas completamente extrañas. Como reacción a estos abusos populares y ante una doctrina clara, hubo dos posturas opuestas entre los fieles. La primera empezaba a buscar las reliquias como elementos mágicos. Más que ir a misa, más que leer la Biblia, reliquias, 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 a tal grado que un sacerdote cometió un sacrilegio. Como las reliquias se exhibían dentro de relicarios muy bonitos de cristal, y todo el mundo iba a buscar las reliquias, pero nadie se quedaba a misa, nadie comulgaba, nadie valoraba la Eucaristía. A este sacerdote se le ocurrió meter la hostia adentro de un relicario. Y claro, casi lo excomulga el Papa. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás poniendo la hostia en un relicario? Pues es que la gente, cuando llega y ve los relicarios, oye, ¿qué reliquia es esa? La más importante. ¿Cuál santo? Pues el Santísimo. Sí, pero ¿quién es San Miguel? El Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Y qué parte del cuerpo? Su cuerpo completo. No, sigue, qué chido, yo quiero estar viendo eso, ¿no? Y así es como surgieron las custodias, fíjense. Empezaron como un sacrilegio, porque el pan no es para verse, la Eucaristía no es para verse, es para comerse. Pero como la gente quería ver, quería tocar, porque la gente, por eso tiene el vidrito, la custodia, porque la gente llegaba ante esta postura mágica, o bien la otra postura totalmente opuesta, que no aceptaba ningún tipo de veneración. Vino entonces una postura bien clara de parte de la Iglesia, especialmente en el Concilio de Trento. Se necesitaba orden, claridad y legislación. Estos puntos son los que llegaron al Concilio de Trento. Las reliquias sí se pueden venerar porque representan a la persona. Recordemos la mujer enferma que acudió a Jesús y tocó su manto. Ella no tocó el manto por el valor del manto, sino lo que quería era ¿qué? Tocar a Jesús. Entonces tocar una reliquia no es tocar la reliquia como tal, sino acercarme al santo o a Dios de esta misma manera. Dios puede conceder los milagros. Aquí los errores que eran creer que las reliquias tienen poder por sí mismas, exagerar su importancia, o bien también despreciarlas o dudar que pueda Dios utilizarlas para hacer milagros. Y también el otro punto importante era comerciar con reliquias o falsificarlas. Por esta razón, el Concilio Vaticano va a responder en la sesión 25 del 3 y 4 de diciembre de 1563. Esta sesión es muy importante para los que estudian arte, porque esta es la sesión donde se habla también del culto a las imágenes, cómo tienen que ser las imágenes, cómo tiene que ser el culto, etc. Sabemos que el concilio es una reunión de obispos presididos por el Papa, y en esta reunión se tienen los siguientes textos. Primero, dice así literal: instruyan también a los fieles en que deben venerar los santos cuerpos de los santos mártires y de otros que viven con Cristo, que fueron miembros del mismo Cristo y templos del Espíritu Santo, por quien han de resucitar a la vida eterna. No solo invita el concilio a la veneración, sino también condena enérgicamente a los que afirman que no se deben honrar ni venerar las reliquias de los santos. También dice: destiérrese toda superstición en la invocación de los santos. Una cosa es que permitamos la veneración y otra cosa es que estemos cayendo en magia. No se deben de adoptar nuevas reliquias hasta no reconocerlas. Aquí está diciendo, para que no haya fraude,
para que no haya falsificación, vamos a ver qué hacemos para que no estemos venerando cosas que no sean convenientes. Y esto le tocará especialmente al Papa y a los obispos en turno. La doctrina actual sobre las reliquias se puede sintetizar precisamente en estos puntos que nosotros podemos ver en el derecho canónico. La Iglesia aprueba la veneración de reliquias auténticas y el canon en el número 1190 dice: está terminantemente prohibido vender reliquias sagradas, no se pueden vender. Si ustedes quieren la reliquia de un santo, la pueden pedir, pero no la pueden comprar. Otro punto: las reliquias insignes, así como otras que gozan de gran veneración del pueblo, no pueden enajenarse válidamente o trasladarse sin licencia a otro lugar. Es decir, significa que se tiene que tener un cuidado especial para moverlas de un lugar a otro. Sin embargo, no obstante estas normas, vean lo que me encontré en internet. Páginas que venden reliquias. Se meten en esta página y aparecen reliquias del cabello, de la piel, de quién sabe qué. Bueno, y la ley canónica 1237 nos indica la tradición de colocar bajo el altar reliquias de mártires o de otros santos debe de continuar. Ustedes han visto que cuando el sacerdote llega al altar, lo besa porque representa a Cristo, pero también porque ahí hay una reliquia. Y de repente una persona, un acólito, una gente traviesa llega al altar, levanta el cachito de piedra que está y dice: a ver qué reliquia está, de quién. Y dice: ah, caray, pues no hay nada, me engañaron. No lo engañaron, porque acuérdense que los lugares donde vivió Cristo también son tierra santa. Entonces muchas de esas aras del altar son fragmentos de tierra santa, cortado en forma cuadrada, pero puede ser del Monte de los Olivos o puede ser del Santo Sepulcro. Entonces, si levantan y no hay nada, es porque esa piedra ya es en sí una reliquia. En otros lados pueden levantar y aparece una reliquia importante de algún santo. ¿Queda claro esto? Bien. Ahora, también dice la ley canónica, para obtener las indulgencias, porque quien veneraba las reliquias obtenía indulgencias, dice: no es suficiente con venerarlas, es necesario estar en estado de gracia y orar por las intenciones del Papa, con lo cual la Iglesia propicia un acercamiento al arrepentimiento y a la comunión, es decir, vivir la fe profundamente. Y el 29 de noviembre de 1998, que es la última vez que se ha hablado sobre las indulgencias, se habla de cómo se obtiene la indulgencia. La peregrinación a los santuarios, así como las obras de caridad, visitar a un enfermo, dar una limosna a quien lo necesite, compartir ropa o alimentos con los más necesitados, son lo más importante para obtener la indulgencia. Porque todavía en el último año santo la gente decía: ya abrieron la puerta santa, paso por abajito y ya la gané. Oye, pues no es magia, ¿no? La indulgencia significa que estás teniendo un cambio de vida. Tampoco se compra, porque en algún tiempo se decía: es que compraban las indulgencias. No, mira, llegaba un peregrino y decía: quiero ayudar a las hermanas de tal convento a que hagan tal obra. Dejaba dinero, pero no estaba comprando la indulgencia. Quiero dar este dinero para ayudar a los pobres, y le daban indulgencia. No estaba comprando indulgencia. Allí hubo una equivocación, lamentablemente. Las leyes de la Iglesia también exigieron que para evitar engaños apareciera esto, que se llama popularmente auténtica. ¿Cómo saber que una reliquia es verdadera? Tiene que tener lacre, tiene que tener el sello del obispo, del papa, de la elemosinería vaticana, etc. Y no solamente eso, sino, si es posible, un escrito que diga de dónde viene, cómo es que pasó a tal lugar, cómo la recibió tal o cual persona. Si no tiene una auténtica,
pues es muy difícil reconocer que sea de verdad algo valioso e importante. A partir de esto pasamos a nuestro siguiente punto. Si las reliquias eran orgullo de la población, de la comunidad o templo que las que tenía, no eran para un deleite personal, sino para exponerse a la veneración de los fieles y peregrinos, y por lo tanto se empezó a buscar, muy bien, aquí tengo el cuerpo. ¿Cómo le digo a la gente que este cuerpo es importante? Generalmente cuando usted tiene una fotografía bonita, importante, ¿qué le mandan a hacer? Un marco. Y si es buena la fotografía o la pintura, un mejor marco. Eso es exactamente lo que se va a empezar a hacer dentro de la iglesia. Todo un marco para indicar lo que es sagrado. Entonces, aunque sea una piececita pequeñita, le hacemos un relicario grande para que se vea. Y para que se vea que tiene más valor, ponle piedras, ponle rubíes, ponle esto o aquello más. Y así es como los relicarios empiezan a desarrollarse. Y no solamente de los santos, sino para hablar también de Cristo. A ver, ¿dónde va a estar Cristo? En un altar. ¿Cómo te va a entender la gente que Cristo es el santo de los santos si el altar está desnudo? Ponle un mantel maravilloso, ponle un frontal de plata. ¿Y cómo van a creer que ese hombre va a tener a Dios en las manos y sale vestido todo fodongo? Entonces viste a ese hombre que sale vestido con una túnica tejida, ponle guantes en las manos, ponle zapatillas, ponle mallas, ponle bordados, no porque él sea el importante, no porque él sea el rey, porque es el mayordomo que está sirviendo al rey. Pero si tú te preguntas, si ese tipo es el mayordomo y está vestido así, ¿cómo será él? Como cuentan una vez que el Papa tenía muchas ganas de manejar y entonces le pidió al chofer: oye, en la noche nos escapamos, te sales con el coche y ya estando allá afuera me dejas manejar. Y el Papa ahí en Italia empezó y agarró una calle y otra, y entonces ya lo ven unos patrulleros y van y lo detienen, pero vándose en una patrulla y se baja uno: voy a ver quién es. Y ya regresa todo espantado: oye, creo que este no lo podemos montar. ¿Por qué? Pues de que fuera Dios Padre. Pues yo creo que sí, porque trae de chofer al Papa. Bueno, entonces la idea en esto es: al sacerdote se le vestía de manera especial porque él era como un relicario. Los altares eran como relicarios, los cálices eran relicarios. Cuando de repente uno dice la riqueza de la iglesia, no, es para indicar lo valioso que había en el interior. De otra manera la gente no lo entendería como debería de ser. Entonces los relicarios se convierten en un motivo para un desarrollo cada vez más importante. Aquí tenemos dos relicarios, uno muy sencillo, el que está del lado izquierdo tenía la cabeza de San Sebastián, ahora tiene otro relicario, y de este lado hay un fragmento de Santa Cecilia. Pero hay un desarrollo que pueden ver aquí, desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque aquí sí tenemos una espinita de la corona de espinas, pues es pequeñísima. Pero ¿cómo indico que esa espina, que puede ser una espina común y corriente, estuvo en contacto con la cabeza de Cristo? Entonces hay un desarrollo completo en lo que significa el trabajo o aquella tumba. Allá, esa tumba, así están 3 cuerpos de gente muy valiosa. Son Melchor, Gaspar y Baltasar, cuyos cuerpos estuvieron en Constantinopla después de que fueron martirizados, después fueron obsequiados a Milán por Barbarroja, y después él obsequia las reliquias a Colonia, donde precisamente vendrá ya un desarrollo. Por ejemplo, este otro relicario que podemos ver acá, que ya hemos hablado, es la corona de espinas de Cristo, que está en el centro, pero veo ya en la pintura, desde que llega con Luis, rey de Francia, a Notre Dame,
por supuesto que ya tienen un deseo de venerarla, y el mismo rey va a mandar construir esto junto a su palacio, la Sainte-Chapelle, que todavía se puede ver hasta nuestros días. Y vean el relicario, esa es la parte de abajo donde estaba la corona, pero arriba, cuando se exhibía en lugares, en días especiales, parece un relicario de cristal. Increíble. No es la casa del rey, no es el lugar donde se celebra una misa ordinaria, es el relicario que precisamente se va desarrollando en torno a la reliquia. Ahora, en cuanto a las cuestiones arquitectónicas, aquí me voy a levantar un poquito, empezamos a ver que las iglesias, por supuesto que no es lo mismo construir una iglesia para una comunidad que para los peregrinos. Esta iglesia es la planta de Santiago de Compostela. La planta original llegaba hasta aquí, para el pueblo bastaba este pedacito. Bastaba ese pedacito. ¿Para qué tuvieron que hacer más alargada este espacio? Porque llegaban peregrinos y peregrinos y peregrinos. Y como los peregrinos, ya dije, no llegaban a escuchar la misa, sino llegaban a ver la reliquia, ya la vi y ya me voy, entonces era necesario que hicieran una nave lateral para que por aquí pasan los peregrinos, pásale, aquí está el altar, pero no vengo a misa, ¿dónde está la reliquia? Abajo del altar. Pues aquí hay una puertita para pasar por abajo, ya pasé, ahí nos vemos, hasta luego, padre, que le vaya muy bien, se acabó. Entonces, así es como empiezan a desarrollarse las iglesias románicas y góticas, todas con una nave lateral que los lleva a un deambulatorio. Se llama deambulatorio porque por ahí deambula la gente y sale por el otro lado. Pero como tenían otras capillas o otros espacios donde había reliquias, porque ya no solamente tenían una sino varias, empiezan también a aparecer esto que le llamamos capillas radiales, porque están como rayos radiales. Aquí hay una reliquia, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, y aquí se añaden más. Curiosamente, la del Santísimo va a ser siempre esta que se encuentra ahí. Y esto es Tierra Santa. Como aquí está enterrado el mártir, yo soy rey, ¿dónde quiero que me entierren? A un ladito. Yo soy la reina, ¿dónde? A un ladito. Y yo soy el virrey, y yo a un ladito. Todo eso es el campo santo. Por eso las catedrales, había mucha gente enterrada en los pisos. Han ido ustedes a Europa y ven tumbas por aquí, tumbas por allá en las paredes, etcétera, porque era el campo santo. Muchos niños que morían los llevaban al campo santo. Mucha gente, cuando no entiende esto, no entiende por qué en algunos conventos de hombres o de mujeres había también tantos niños enterrados. Ay, estas monjas mendigas eran bien ponedoras. No, lo que pasa es que muchos niños que morían, los papás decían: quiero que esté enterrado cerca del altar, quiero que esté enterrado cerca de la capilla. Y por eso en paredes, en pisos, ponían a mucha gente sepultada, porque era el campo santo. No es lo mismo el cementerio. Se prohibía, por ejemplo, que un suicida se sepultara en el campo santo, no en el cementerio, porque si un suicida se ponía en el campo santo, ya desgraciaba el lugar santo. Había que volverlo a consagrar, como lo que pasó en Notre Dame cuando se suicidó. ¿Quién se suicidó ahí? Bueno, cuando se suicida esa mujer con el arma del amante, pues tienen que cerrar Notre Dame, la tienen que volver a consagrar y ponen la Virgen de Guadalupe ahí en la capilla donde ella se suicida. Pero bueno, entonces, como pueden ver, esta no podía ser una iglesia para una población pequeñita. La población va a crecer porque ahí vienen los que comen, ahí vienen los que necesitan agua, ahí vienen los que necesitan hospital, crecen las poblaciones, por supuesto, y también crecen las iglesias, como podemos ver aquí, en torno a este es el relicario de Santiago, del apóstol Santiago. Bien, vamos a la siguiente. Aquí podemos ver una vista de pared lemonial
en una de sus partes. Vean cómo la iglesia llegaba hasta aquí, pero en un momento determinado van a ser tantos peregrinos que se amplía hacia el frente, y después también las capillas radiales van a ir aumentando porque van teniendo cada vez más capillas. Y los peregrinos hacen que se tomen en cuenta para las construcciones cosas que ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, cuando entramos a Chartres, decimos, ay, aquí también está el suelo como en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues es que la catedral está sumida. ¿Se sumió en algún momento? No. La catedral se hacía a propósito. ¿Para qué? Como llegaban los peregrinos y muchos de ellos no tenían dónde dormir, dónde hacer del baño, entonces imagínense, no había bancas, la gente entraba con su paca de paja y ahí se sentaban. Eran un cochinero. De hecho, el Concilio de Trento prohíbe que entre la gente con gavilanes y con palomas y con boas a la iglesia, porque adentro es un perseguidero del alcohol contra la paloma y cosas, imagínense. Entonces la iglesia de Notre Dame la hicieron así para que cada determinado momento que había fiestas echaban agua y el agua salía así como río limpiando todo. Son cuestiones que van respondiendo a cuestión de los peregrinos. Bien. Sin lugar a dudas, y después de Tierra Santa, la ciudad eterna, que es Roma, conserva las reliquias más insignes y famosas para que pudieran venerarse. De cualquier manera, los peregrinos asistían a Roma para visitar especialmente estos lugares. Las 4 basílicas mayores, que son la Catedral del Papa, San Juan de Letrán, la tumba de San Pedro, la tumba de San Pablo y la iglesia más importante dedicada a la Virgen, que es Santa María la Mayor. Y las otras basílicas menores, que son San Sebastián, la tumba de San Sebastián, la tumba de San Lorenzo y San Esteban en las catedrales de Basílica de San Lorenzo Extramuros, y la de la Santa Cruz en Jerusalén. Se llama así porque Santa Elena, cuando se llevó la cruz a Roma, pidió que llenaran los barcos de tierra de Jerusalén. Entonces, a la hora que construyeron la basílica en Roma, pusieron tierra de Jerusalén como cimiento, y por eso ya se llama Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Por eso se llama así. Ahora, la de San Pedro, ¿qué es lo que la gente veía? Pues podía ver la tumba, por supuesto, del apóstol, pero también las 4 reliquias que se encuentran en las esquinas del crucero, que podemos ver aquí. Miren, aquí está el crucero. Aquí hay ¿a quién ve? Una mujer con una cruz, Santa Elena. Aquí una mujer con un manto, el rostro de Cristo, ¿quién es? Del otro lado no podemos verlo, pero aquí estamos viendo al hermano de San Pedro, San Andrés, y a Longinos, porque las 4 reliquias más importantes del Vaticano, además de la tumba de San Pedro, son estas que he mencionado: un fragmento de la cruz de Cristo, el manto de la Verónica, la lanza de Longinos y la cabeza de San Andrés. Así que esto es especialmente lo que nosotros podemos ver, y quiero que vean especialmente estas columnas que nosotros vemos aquí. Pongan atención aquí. Vamos a ver la siguiente. Aquí se ven todavía mucho más claras. De acuerdo a la tradición, son las columnas del templo de Jerusalén, que al ser destruidos los romanos los llevaron a Roma como trofeo, y Constantino las colocó como preciadas reliquias sobre la tumba de San Pedro en la antigua basílica, y cuando se hizo Bernini, para protegerlas, decidió colocar estas reliquias como marco de las otras reliquias. Es decir, las columnas son reliquias, y aquí arriba, abajo está la escultura, pero aquí está el manto de la Verónica, el fragmento de la cruz de Cristo,
la lanza de Longinos y la cabeza de San Andrés. Bernini decide colocar en lo alto esas reliquias para que cuando no son años santos estén perfectamente bien protegidas. Aquí se puede ver la entrada a la tumba de San Pedro, que está exactamente abajo del altar. Y aquí vemos nosotros la imagen de cómo era la tumba de San Pedro en tiempo de Constantino. Aquí está un dibujo, el altar, y aquí alcanzan a ver las columnas. En la exposición está esta pequeña maqueta con las columnas aquí. Y solamente Bernini dejó una columna separada, porque la gente consideraba que era una columna mágica. Si había estado en el templo de Jerusalén, imagínense, esta es la columna que se encuentra todavía separada en el tesoro de San Pedro, así se llama. Le llamaban la columna de los obsesos. Cuando una gente estaba poseída, la llevaban, la amarraban ahí y se le quitaba lo endiablado. Y vean cómo Bernini lo que hace es las mismas columnas que nosotros teníamos aquí, las hace simplemente de 15 metros, las columnas salomónicas. Y a partir de que todo el mundo sabe que estas son las columnas salomónicas, en todo el mundo las empiezan a repetir. De hecho, en la fachada de la catedral ahí hay columnas salomónicas, en muchas pinturas, etcétera, porque era del templo de Salomón. Vamos entonces avanzando un poquito. Otra cosa que veían los peregrinos que visitaban Roma era esto también está en la exposición. La cátedra, el trono de San Pedro. Así le conocían. En realidad se trata de fragmentos muy antiguos de madera que se integraron al trono de Carlos el Calvo, el emperador. De hecho, si ponen atención cuando vengan a la exposición, aquí se alcanza a ver, aquí está Carlos el Calvo. Estas son escenas de Hércules, pero aquí se ve Carlos el Calvo. Y como es una reliquia que todo el mundo quería tocar, Bernini dice, hay que hacerle un relicario. Y el relicario que le hace Bernini es esto, en bronce, de más de 5 metros de altura. Ahí meten esto. Y esto es lo que nosotros cuando vamos a Roma lo vemos de esta manera. Vean, ahí está hasta el fondo. Aquí lo vemos y aquí está la cátedra de San Pedro cargada por los 4 grandes doctores de la iglesia. Es una reliquia más que la gente quería ver en San Pedro. Después de visitar la tumba de San Pedro, por supuesto que los fieles se iban a visitar la tumba de San Pablo, y aquí vemos nosotros la Basílica de San Pablo. Aquí están los retratos de todos los papas que hay desde el principio hasta el día de hoy. Aquí podemos ver un acercamiento, y precisamente de esta galería son los 4 retratos que están en esta exposición. La tumba de San Pablo se encuentra precisamente aquí, en esta parte. Y después de visitar San Pablo, los peregrinos visitaban la Catedral del Papa, San Juan de Letrán, aquí, donde encontramos nosotros también reliquias de algunos apóstoles. Continuaban su recorrido y se iban a la Basílica de San Sebastián, en la vía Apia, junto a las catacumbas. Esta es la vía Apia, donde se le aparece Jesús a Pedro y le dice: ¿Quo vadis? No, Pedro, ¿a dónde vas, Señor? A que me crucifiquen otra vez en Roma. Y después de que le dice eso, deja las huellas grabadas en la piedra. Por eso la gente visita la Basílica de San Sebastián con la tumba de San Sebastián, y saliendo, porque está aquí luego, los pies de Jesucristo, ¿no? Que era otra reliquia importante. Y de ahí se iban a San Lorenzo extramuros, una basílica fuera de la ciudad, donde está aquí en la parte interna. Aquí podemos ver el interior. Aquí está una como reja, y ahí está enterrado San Lorenzo y el cuerpo de San Esteban, que se lo trajeron desde Jerusalén. De tal manera que estamos hablando ya de las 6 basílicas, y nos faltaría la 7ª, que es esta de la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, donde está el fragmento más grande de la cruz de Cristo, está uno de los clavos,
y está un fragmento de esto es lo mismo que esto, es un fragmento del Titulus Crucis, el letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, que encontró Santa Elena. Y de ahí se iban a la Basílica de Santa María la Mayor, que tiene una fachada barroca, pero era más antigua todavía. Este techo fue hecho con el primer oro que llegó de México a Europa. Y ahí, ¿qué se encuentra? Ahí se encuentra esta parte de madera que recuerda el pesebre donde nació Jesucristo, una reliquia más en este lugar. Pero como la gente decía, yo quiero que las reliquias tengan más posibilidad de visitarse, el Papa Bonifacio VIII va a decretar que haya años santos cada determinado tiempo. Primero eran cada 100 años, después cada 50, después dijeron la edad de Cristo cada 33 y finalmente quedaron cada 25 años. Y durante todo el año, todo el año, las reliquias estaban expuestas. Por lo tanto, eso va a ocasionar un gran movimiento. Aquí hay una pintura de Giotto representando a Bonifacio VIII, y esta es una escultura también que se encuentra en la exposición aquí en el Vaticano y que nos habla de estos años santos. Y aquí tenemos un grabado de 1500 y tantos que nos muestra ya las 7 iglesias de Roma que los peregrinos visitan. Y al visitarlas y al tener un orden, ¿qué pasa cuando una gente pasa por un campo donde hay sembrado? Pues una gente no hizo nada. Pero si pasan una y otra y otra y otra, se va haciendo un caminito. Y en Roma precisamente se empieza a desarrollar una serie de caminos en torno a estas iglesias. Esto es lo que llamamos el urbanismo de peregrinaje. Y aquí podemos ver algo interesante, porque el Vaticano está fuera de Roma. Este es el Vaticano. El Vaticano estaba del otro lado del río Tíber y por eso estaba abandonado, pero ya un papa manda hacer aquí, de este lado, esto es la tumba del emperador Adriano, que después lo convirtieron en un castillo. El papa manda que haya un puente aquí para que Roma y el Vaticano estén unidos, y ese puente más adelante será embellecido por Bernini. Esa es la tumba del emperador Adriano, que después se hizo cárcel, después castillo, después residencia del Papa. Aquí vivía el Papa durante el tiempo de verano. Pero vean, ya los peregrinos están ocasionando que se haga un puente también. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, además de los caminos, vean estos mapas actuales de Roma, nos indican los caminos que hacen los fieles para visitar las basílicas. Y esta, por ejemplo, la vía Merulana, es una vía que une la Basílica de Santa María la Mayor con la de San Juan de Letrán. Y vean los días de peregrinación importante cómo está. Ahí empezamos a ver ya la influencia de los peregrinos en este tipo de cosas. Y claro, los peregrinos necesitan agua. Y entonces los papas empiezan a hacer que en Roma haya 250 fuentes. Quizás para nosotros la más conocida, la de Trevi, o la de la Navicella que hizo el Papa de Bernini, o estas de Piazza del Popolo, ¿no? Pero encontramos una gran cantidad de fuentes que responden artísticamente a los peregrinos, y la creación de plazas. Vean, aquí se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, la actual. Esto que estamos viendo es original de la primera basílica, porque empezaron a construir de atrás para adelante, y por esta razón aquí todavía tenemos parte de la antigua basílica. El obelisco ya lo había pasado Sixto IV, pero aquí era un montón de tierra nada más, simplemente, hasta que Bernini va a convertir esto en los brazos de San Pedro que reciben a los peregrinos. Pero es una plaza que está pensada en ¿qué? Pues nada más se me ocurrió. No, pues es que es un chorro de gente que llega aquí, que se duerme. Por eso también tiene 2 fuentes de las cuales la gente puede tomar, porque están pensando en el movimiento de los peregrinos. Y aquí podemos ver cómo recientemente también se piensa en los peregrinos, porque aquí vean, esto eran casas.
En tiempo de Miguel Ángel, la gente llegaba a la basílica, a estos espacios de Bernini, por pequeñas callecitas. Apenas en tiempo de Mussolini se derrumban, se tiran estas casas. Imagínense, eran casas de la Edad Media, algunas del Renacimiento, y sin embargo se vio tan importante que hubiera un espacio libre para tantos visitantes, porque si no la gente no podía entrar ni salir, que en Roma, que aman tanto la antigüedad, se aceptaron destruir estas casas, que además eran el barrio del Borgo, muy importante para los romanos. Pero no solamente eso. Aquí alguien va a decir, es la plaza de San Pedro. No, es una plaza gemela exactamente. Esta es la plaza del Popolo y tiene una razón importante. Estas son las murallas por donde se entra a Roma viniendo del norte. La mayoría de los peregrinos llegaban del norte. Y si yo llego a Roma, tengo que entrar por aquí. Esta es la plaza del Popolo, precisamente, tiene también su obelisco y todo. Pero vean cómo se piensa en recibir a la gente inmediatamente con agua. Están las fuentes, y una vez que ya estoy ahí, ya tengo trazados también los caminos. Una vía recta que me va a llevar hasta San Pedro. Si yo tomo una vía recta, esta me va a llevar hasta San Pedro, esta me va a llevar hasta San Pedro directamente. Aquí alcanzan a ver, miren el camino hasta la cúpula. Y las otras 3 vías que están por aquí me llevan a las basílicas que tengo que visitar. Es decir, Roma se urbaniza en razón de los peregrinos también. Y claro está que además de estas plazas, la gente va a ir encontrando más reliquias a lo largo del caminar entre una y otra iglesia. Por ejemplo, cerca de Santa María la Mayor va a encontrar la columna de la flagelación, frente a San Juan de la Entrada va a encontrar la Escala Santa, o bien en la basílica donde está el Moisés de Miguel Ángel va a encontrar las cadenas que tuvo Pedro en la cárcel. Y vamos encontrando cada vez más reliquias y relicarios y caminos y desarrollo en el mundo del arte. No solamente en Roma, en la Catedral de México también se empezó a construir de atrás hacia adelante. ¿Qué es lo que se terminó primero y que sirvió como catedral provisional? La sacristía. Ahí estuvo la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que se hizo después, inmediatamente de la sacristía? La capilla de las reliquias. Es la que está pegadita a la sacristía. ¿Por qué? Porque una catedral es más noble, es más importante mientras más reliquias tenga. Y vean el trabajo que tiene la capilla de reliquias, un Cristo de origen español, pero todo esto dorado, pero con puertas cerradas. Aquí atrás hay huesos, aquí hay huesos, aquí, esto se quita, 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 y a los lados igual. Si yo, por ejemplo, quito esta pintura de aquí, flamenca, ¿qué me encuentro? Me encuentro esto que está aquí. Si quito esto, y quito esto, y quito esto, el día 1 y 2 de noviembre, si van ustedes, van a ver más de 350 reliquias ahí. Y en cuanto al desarrollo, igual, aquí está la Basílica de Guadalupe, una reliquia, un lugar santo, vamos a llamarle a la Yate, un lugar santo si quieren. Pues ¿qué sucede en torno a esto? Igual, vean, se hacen caminos que llevan al santuario, como esto que era la calzada de ¿qué? ¿De los qué? De los misterios, precisamente porque la gente en cada lugar de estos se iba deteniendo para rezar los misterios que tiene el rosario, que afortunadamente recientemente les dieron una chaineadita porque ya estaban bien fregados, pero también encontramos al frente que esta cruz de la evangelización que hace Castellanos, Antonio Castellanos, uno de los más grandes escultores de México, pero también por Calzada de Guadalupe vemos que hay un camellón central para los peregrinos. Es algo que se va desarrollando y finalmente concluyo con esto. También el culto a las reliquias va creando cosas que responden a necesidades.
Este es el famoso bota hecha fumo, humo, bota fumeiro, el que echa humo, un incensario gigante. ¿Para qué? Porque son gigantes las reliquias, no. Evidentemente el lugar tiene mucha gente y todo, pero esto ¿para qué creen que sea? Para los olores. Porque después de que un peregrino llega, que le huelen las patrullas y el sobaco y no se ha bañado y guácatelas, y junten a 20, 30, 40, 50. Por eso la iglesia tiene sus mañas. El domingo de Ramos o Jueves Santo, a los ramitos ponle manzanilla, ponle romero, para que cuando la gente le haga así, pues el aroma ese se esparce. O si no se esparce, por lo menos me lo pongo cerca de mi naricita y ya olía a romero o a manzanilla, ¿no? Y aquí otra cosa, porque las reliquias también tienen que ver con que se crean redes de consumo. Si ustedes van a San Juan de los Lagos, ya está el señor de las tortas, el de los dulces, el de las cachuchas, el de los recuerdos, la farmacia, el del barro para las mujeres embarazadas y quién sabe qué. Muy bien. ¿Qué pasó cuando hace 8 años el obispo dijo, hubo muchos aplastados en una celebración, no cabía la gente, muchos se enojaron porque no podían entrar, algunos niños perdidos, y dijo el obispo, ¿saben qué? Ya conseguí un terreno aquí a un ladito de San Juan para construir la nueva basílica con todos los requisitos necesarios, espacio y todo. Óigame, yo ya tengo mi lugarcito pegadito aquí, ¿eh? Oiga, mi hotelito está aquí pegadito a la iglesia, ¿eh? Usted lo mueve y ya me fregó. Entonces sería como si el Papa se fuera de Roma. El Papa se les va de Roma y los romanos ¿de qué viven? ¿No? Por eso precisamente los franceses no dejaban que se viniera el Papa y tuvieron que elegir un Papa falso, porque si no se les acababa el teatrito. Entonces las reliquias también, además de todo lo que hemos visto, podríamos decir que son creadoras de una gran cantidad de elementos, son creadoras de arte, creadoras de fe, creadoras de caminos, creadoras de una gran cantidad de elementos, ¿no? Yo con esto terminaría, no sé si tuvieran alguna pregunta y si da tiempo para hacerlo.